ahora nos vamos a hablar de la leyenda negra de España con el libro No siempre lo peor es cierto. Otro libro que seguro que le encanta a Fernando Díaz Villanueva como buen amante de la historia que es. Ya les anunciábamos que hoy nos visita la autora de este libro, Carmen Iglesias, que recoge en estos estudios sobre la historia de España nuestra leyenda negra. Esta es nuestra entrevista. Carmen Iglesias es miembro de las Reales Academias de la Lengua Española y de Historia, y entre otras cosas fue tutora de los estudios universitarios de la infanta Doña Cristina y profesora de Historia del Príncipe Felipe. Además es catedrática de Historia de las Ideas, entre otras muchísimas cosas que podría seguir diciendo, porque tiene un currículum bastante extenso. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación, la DL de Libros. Muchísimas gracias a vosotros. No llamo a ustedes porque parecéis... Estoy acostumbrada a la universidad, a los alumnos de seminario, exacto, sois tan jovencitos que da gusto. Muchas gracias. Bueno, No siempre lo peor es cierto, es una comedia de Calderón de la Barca, de la que usted ha sacado este título y que pretende acabar, lo decía yo antes, con la leyenda negra que tenemos sobre la historia de España. ¿Cómo es esto? Bueno, acabar sería lo voy a intentar, sería la idea, ¿no? Simplemente poner un granito, sí, a ver si es posible que los españoles dejen de interiorizar, a muchos grupos de españoles, lo que ocurre en el país y la historia nuestra como la peor de las posibles, ¿no? Eso suena muy literario, suena muy dramático, blanco-negro, pero las cosas no son así. Ya decía María Zambrano en los años 20 ya, ¿no?, que envidiaba mucho a los franceses porque los franceses, decía, eran amantes y sumisos a su historia, mientras que los españoles, hay historia de España a pesar de los españoles, decía ella, ¿no? Y algo de eso hay. Todas las potencias, todos los países cuando han sido potencias hegemónicas han tenido a su alrededor una leyenda más bien negra. Pero, por ejemplo, a los ingleses o los franceses les da exactamente igual. Ladran, pues cabalgamos, ¿no? Pero aquí en España y en parte en ciertos aspectos en Estados Unidos, ¿no?, actualmente ha habido unas élites que han recogido esa leyenda en una interrelación que va desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, y se recoge además, a mi entender, y eso es una de las cosas que siempre me ha preocupado, de un modo fatalista, ¿no? Ya se sabe que en este país, pronúnciese, lo digo en el prólogo con ironía, con un deje despectivo en este país, pues estas cosas pasan. Siempre decía John Eliot que los españoles siempre esperan lo peor, ¿no?, de sus propios compatriotas, ¿no? Y claro, esto es tan absurdo como pretender que la historia pues tiene un esencialismo por el cual las personas no cambian y son siempre iguales a sí mismas, lo cual es absurdo. Lo que intento en tantos artículos que hay en el libro, escritos además en distintos momentos y distintos temas, pues es situarlos en su contexto del momento y lo que los hombres y las mujeres de cada época podían hacer frente a unos acontecimientos con los instrumentos mentales y materiales que tenían, ¿no? Porque otra cosa que siempre me ha horrorizado es lo que, bueno, en palabra un poco pedante llamamos los historiadores presentismo, ¿no?, que es proyectar los valores nuestros hacia épocas anteriores, ¿no?, como si se pudiera juzgar, y además ponerse a juzgar, ¿no?, a condenar, a probar. Bueno, pues la historia es algo muy complicado, con luces y sombras, y por lo tanto pues no se trata, solo decía ya Brodel, no se trata del Valle de Josafat. Los historiadores no son jueces de ese momento final, sino que simplemente intentan hacer comprender, y si ha habido errores, que los ha habido, porque sería imposible, errores graves, que no se vuelvan a producir, ¿no? No estamos predeterminados, sino que la historia y la vida de cada uno en esa mezcla que hay de necesidad o determinismo, es decir, no elegimos dónde nacemos, cuándo ni de quién, eso nos viene dado,
pero luego hay unos factores de azar que no podemos prever, gracias a Dios, menos mal, ¿no? Porque así, y la libertad que tenemos para reaccionar frente a esos hechos, pues lo mejor que podamos, ¿no? Doña Carmen, está con nosotros Mario Noya, el director de este programa, para continuar con esta conversación. Doña Carmen, el título es, bueno, hay que felicitar a Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores porque es un volumen muy cuidado y, bueno, como casi todo esto no es novedad, ¿no?, en Galaxia Gutenberg. Y el título es muy bonito, pero yo creo que no es adecuado. Me explico, no siempre lo peor es cierto. Usted está haciendo una reivindicación de la historia de España y está diciendo que aquí en el balance hay mucho más positivo que negativo, con lo cual lo de no siempre lo peor es cierto da la idea de que, bueno, sí, somos malos, pero no siempre, cuando usted está aquí desmontando esa precisamente, y además está criticando el pesimismo inmovilista y reivindicando un pesimismo racionalista que te permita la actuación, ¿no? Comparte esta crítica constructiva que le Hemos hago. empezado fuerte, desde luego, criticando su título. El título es un poco irónico, ya de entrada, ¿no? No siempre lo peor es cierto, tiene un deje. Y bueno, y yo lo creo además que es así, ¿no? Lo que ocurre es que, vamos a ver, el éxito nunca es definitivo, ¿no? La historia no se puede medir diciendo optimismo, pesimismo, ¿no? Por eso yo reivindico ese pesimismo racionalista en el sentido de que la condición humana, sin caer en esencialismos históricos, que es otra cosa, pero es evidente que la condición humana ha cambiado poco. Las pulsiones de amor, de odio, de ambición, de abuso de poder, de muchas, lo vemos desde los tiempos clásicos ahora, y por eso podemos reencontrarnos en textos como los griegos o como la Biblia, ¿no? O sea que, y lo que hemos hecho en tantos siglos es con mucha dificultad y con quizás inventar instituciones que de alguna forma canalizan o permiten un poco moderar o contrarrestar esas pulsiones, ¿no? Entonces, como decía un hispanista respecto a la historia de la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII, que fue verdaderamente un éxito, en muchos aspectos, el éxito nunca es definitivo, bueno, el fracaso tampoco, ¿no? O sea, no se puede, en la larga duración no podemos hablar en esos términos, ¿no? Porque entonces nos estamos engañando. Y luego, pues, pensar que toda la historia ha sido una constante decadencia, pues es absurdo, ¿no? Yo siempre recuerdo que el siglo XVIII, cuando yo empecé a estudiarlo, bueno, recién acabada la carrera, tanto por la derecha como por la izquierda, para entendernos en términos amplios, no me gustan esas definiciones así en bloque, pero vamos, para entendernos, pues el siglo XVIII era un desastre. Por un lado era extranjerizante, había sido infiel, digamos, a la esencia de donde venía, y por otro lado no había sido lo bastante revolucionario, no había habido ilustración, luego no había habido romanticismo. Bueno, resulta que el siglo XVIII, cuando se ha estudiado desde el punto de vista historiográfico, tanto de los historiadores económicos como historiadores políticos como historiadores de las ideas, pues resulta que España en el siglo XVIII es verdad que no es potencia hegemónica, pero es primera potencia. Sí que dejamos ya esa sangría de hombres y de dinero que suponían las posesiones europeas y se concentra en América, en los reinos de Indias, que, bueno, franceses e ingleses, todas las guerras del 18 y 19 es por dominar ese comercio de Indias, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la primera aproximación que hacemos a este libro, al último libro de Carmen Iglesias. De la vuelta seguimos nuestro diálogo. No se vayan porque aún hay más. Ya estamos de vuelta en el de Libros y seguimos conversando con Carmen Iglesias de la historia de nuestro país a través de su último libro, No siempre lo peor es cierto. Hablamos de la leyenda negra, de los tópicos sobre la historia de España, y le voy a hacer una pregunta triple a propósito de, bueno, ¿cuál es el tópico que le parece más injusto, el que más le saca de quicio y el tópico que realmente usted piensa que se acerca un poco a la realidad, que no es tan tópico y que sí que es cierto? Pues es difícil la pregunta. Es difícil, sobre todo porque son tres en claro, una. Son tres en una porque, para empezar, los tópicos y los estereotipos son medias verdades, generalmente, ¿no? Se basan en algo que tiene una cierta realidad y luego pues se tergiversa. El que más rabia me da
pues coincide con el que me saca de quicio, con Que el es que lo es más mismo, injusto, casi. que es lo mismo. Y la verdad es que no sabría elegir.